Atención. Muy buen día, compañeros y maestra. Nosotras somos el equipo número 3 y el día de hoy, martes 6 de octubre, hablaremos acerca del síndrome coronario isquémico o síndrome coronario agudo. El equipo está conformado por mis compañeras Carol Ávila Rodríguez, Alejandra Cantún Pech y una servidora, Regina Ki. Antes de comenzar el tema, es bueno conocer estos términos, lo que son las placas ateroscleróticas y la angina. Las placas son formadas por cúmulos de compuestos encontrados en la sangre, como grasa, colesterol, calcio, etc. Estas se acumulan en las paredes impidiendo el flujo de la sangre y existen dos tipos, las estables y las inestables. Las estables causan una obstrucción constante, llegando a formar una isquemia en donde se encuentren, pues porque no hay circulación. Las inestables se pueden llegar a romper y al haber una agregación plaquetaria en esta parte que se ha separado de la placa, forma un trombo, generando un espectro de síndromes coronarios agudos que veremos más adelante. La angina, por otro lado, es conocido como la presión o dolor en el pecho y existen tres tipos: estable, inestable y variable, o también conocida como Prince-Metal. La estable se da en momentos específicos cuando se requiere esfuerzo. Es dada por las placas ateroscleróticas estables, y la inestable, por ende, es cuando en cualquier momento, sin necesidad de mucho esfuerzo o alguna acción, se da este dolor o este sentir de presión en el pecho. Por otro lado, la variable, no se sabe con seguridad el motivo que lo causa, sino que simplemente un leve esfuerzo o en cualquier acción o simplemente al estar acostado se siente la presión o el dolor. Empezaremos con un preámbulo del tema. La transición de riesgos, a resumidas cuentas, se refiere a este cambio que ha habido en las principales causas de muerte en México y el mundo. La urbanización y los estilos de vida, más que nada, se ven asociados al sedentarismo. Y esto ha propiciado que las principales causas de muerte y discapacidad ya no sean las enfermedades infecciosas, sino las enfermedades no transmisibles, o por sus siglas ENT o ENT. Las enfermedades no transmisibles, también llamadas enfermedades crónicas, afectan a todos los grupos de edad y avanzan en un tiempo prolongado. Las más prevalentes a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, en donde se incluye a la cardiopatía isquémica. En México y a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y la cardiopatía isquémica es la segunda causa de pérdida de la salud en México y contribuye con un 6.5% de los años de vida saludables perdidos del país, o AVISA. Como se puede observar en el diagrama de la derecha, el grupo de personas que padecen de cardiopatía isquémica pertenecen a dos grandes grupos. Las que presentan arteriopatía coronaria crónica, cuyo cuadro inicial más frecuente suele ser el de angina estable, y el otro tipo son pacientes que padecen de síndrome coronario agudo. Estos, a su vez, se van a subdividir en síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST, o por sus siglas SCA-CEST, en donde se incluye al infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Y la segunda división corresponde a los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, o por sus siglas SCA-SEST. En este entran el infarto agudo de miocardio, pero ahora sin elevación del segmento ST, y también entra la angina, pero inestable. Como se mencionó al inicio, a lo largo de esta sesión hablaremos acerca de las patologías que se engloban dentro del síndrome coronario agudo. En cuanto a la epidemiología, el país tiene una tasa de mortalidad hospitalaria por infarto agudo de miocardio 3 veces más alta que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en pacientes de 45 años de edad y más. Esto quiere decir que mientras que en los países de la OCDE hay 7.5 muertes por cada 100 egresos,
En nuestro país, México, hay 28.1 muertes por esa misma cantidad de egreso. También tenemos que 1 de cada 2 pacientes con infarto agudo de miocardio no recibe ningún tipo de terapia de reperfusión y 1 de cada 4 fallece. De igual manera, se sabe que la mortalidad hospitalaria es más elevada en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST que entre los que tienen síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, siendo de 7% frente a un 3 a 5% respectivamente. Sin embargo, a los 6 meses, las tasas de mortalidad son muy similares en las dos condiciones, con el 12 y 13% respectivamente. Hola compañeros, para introducirnos a este tema quiero mencionarles primeramente qué es una angina inestable. Bueno, pues en esta se presenta un dolor en el pecho o bien este dolor se puede extender a brazos, al cuello, espalda o mandíbula, que aparece generalmente cuando el paciente se encuentra en un estado de reposo y es de mayor duración, a diferencia de la angina de pecho estable. Muchas veces el dolor que la angina inestable causa es difícil de mitigar, por lo que aún estando en reposo, este puede continuar o incrementarse. Ahora bien, como podemos observar, la angina inestable secundaria ocurre cuando hay un desequilibrio entre el aporte y demanda miocárdica de oxígeno, es decir, que hay un incremento de la demanda metabólica en la cual excede a la reserva coronaria. En muchas ocasiones, este tipo de angina se relaciona con enfermedades no coronarias. Aquí quiero darles un ejemplo y su explicación de su relación, y en este caso les mencionaré sobre la anemia. Sabemos que en la anemia hay una disminución de glóbulos rojos o hay presencia de glóbulos rojos disfuncionales en el organismo. Esto provoca una reducción del flujo de oxígeno hacia los órganos, con lo cual se cumple lo que mencionábamos con anterioridad, de que el aporte y demanda miocárdica de oxígeno pues ya no está en equilibrio. Además de la anemia, otros casos recurrentes son a causa de la hipoxemia, hipotensión, estados de hiperviscosidad. En estos estados de hiperviscosidad hay una resistencia de la sangre a fluir por los vasos sanguíneos debido a que hay una cohesión y adhesión en sus partículas. Sin embargo, también podemos añadir a esta lista la hipotensión, entre otros. Recordemos que los factores de riesgo o bien los que contribuyen para el desarrollo de cualquier síntoma coronario agudo son el sexo, también en este caso principalmente masculino. También está pues la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad renal crónica, las hiperlipidemias, diabetes, hipertensión arterial y también la enfermedad arterial periférica, ya que pues todas estas sabemos que de diferentes maneras afectan al organismo. Sin embargo, también hay factores precipitantes, es decir, son aquellos que propician el desarrollo de una enfermedad. En este caso, pues está la hipertensión arterial, modificaciones hemodinámicas, sobreesfuerzos físicos, catecolaminas, enfermedades relacionadas a un deficiente aporte de oxígeno, como la anemia que se mencionó, entre otros. Ahora hablemos de otro tipo de angina, la cual se conoce como angina variante de Prinzmetal. En el año de 1959, Myron Prinzmetal describió un síndrome de dolor isquémico intenso, el cual generalmente aparecía en un estado de reposo, y asimismo se acompañaba de una elevación transitoria del segmento ST. En este se presentan ciclos de angina. Estos son causados por vasoespasmo, es decir, que hay un estrechamiento de las arterias coronarias originadas por la contracción del músculo liso de la pared del vaso. Sin embargo, hasta ahora no se sabe con mucha exactitud el origen de dicho espasmo, pero se cree que esto puede depender de la hipercontractibilidad de las fibras lisas de los vasos sanguíneos por acción de algunos vasoconstrictores, como por ejemplo adrenérgicos, leucotrienos o serotonina. El infarto de miocardio sin elevación del segmento ST es un tipo de infarto que se debe a un trombo formado de una placa coronaria aterotrombótica que se rompió o del endotelio erosionado de la arteria coronaria. Sin embargo, hay otros factores que determinan su presencia. Con ese trombo
ocasionado, se ocluye de una manera parcial el vaso sanguíneo y con esto también se crea un desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno. En cuanto a la etiología, hablaremos de ciertos puntos que ya se han mencionado con anterioridad. Primeramente, pues la necrosis miocárdica o isquemia grave suele ser una consecuencia de la disminución de la corriente coronaria. Dentro de otras causas, pues se puede encontrar el espasmo. El espasmo es la contracción temporal de los músculos presentes en la pared de los vasos. En este caso, pues un espasmo podría llegar ya sea a disminuir o a bloquear de una forma pues casi completa el flujo sanguíneo pues, que va del corazón. Asimismo, podemos incorporar a esta una obstrucción mecánica intensa, una mayor demanda de oxígeno por el miocardio, que en este caso el organismo pues no esté llegando a cumplir. También una rotura o una fisura de la placa con superposición de un trombo. De este aspecto hablaremos un poco más adelante y se explicará con más detalle pues cómo ocurre todo esto. Y finalmente, una inflamación, infección o ambas. En cuanto a la inflamación o esta infección, ocasionan generalmente una inestabilidad de la placa, pues las células inflamatorias liberan citocinas, las cuales se encargan de aumentar la liberación de metaloproteínas de la matriz. De esta manera, pues la cápsula fibrosa tiende a ser más delgada. Al ser más delgada, pues igual va a aumentar la probabilidad de que ya sea que se erupcione o se rompa. Y por otro lado, la inflamación suele disminuir la síntesis de colágeno, con lo que también es muy probable que la placa se debilite y se rompa. Ahora hablaremos sobre el tratamiento para los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, es decir, para la angina inestable y el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Como se puede observar en el diagrama de flujo de la izquierda, se debe de comenzar con una estratificación de riesgos a través del Thrombolysis in Myocardial Infarction, o por sus siglas TIMI, y del Global Registry of Acute Coronary Events, o por sus siglas GRACE o GRACE. A continuación, se recomienda el tratamiento farmacológico antiisquémico con el fin de disminuir la demanda miocárdica de oxígeno. Esto a través de la disminución de la frecuencia cardíaca, la precarga o contractilidad miocárdica y de la presión arterial. También se recomienda este tratamiento para aumentar el aporte de oxígeno al miocardio, y esto se va a conseguir a través de la vasodilatación coronaria. El tratamiento antiisquémico óptimo se forma de lo que es el oxígeno, los nitratos, los bloqueadores beta, los antiagregantes y los anticoagulantes. En primera instancia tenemos al oxígeno suplementario, que se va ahora sí que a usar cuando la saturación arterial de oxígeno sea menor al 90% o si el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Los nitratos pueden ser orales o intravenosos. En pacientes con angina recurrente, hipertensión no controlada o signos de insuficiencia cardíaca, se recomienda el tratamiento intravenoso. En cuanto a los bloqueadores beta, se va a usar en pacientes que tengan síntomas isquémicos siempre y cuando no haya contraindicaciones. En el caso de los antiagregantes plaquetarios, como se logra observar en el diagrama de la derecha, incluye el uso del ácido acetilsalicílico. La dosis de carga recomendada es de 150 a 300 miligramos y la de mantenimiento es de 75 a 100 miligramos al día. A esto se le debe de añadir un inhibidor de P2-YET12, ya que estos de manera selectiva y reversible inactivan los receptores plaquetarios de P2-YET12 e inhiben la agregación plaquetaria inducida por el difosfato de adenosina. Entre los inhibidores de P2-YET12 están el clopidogrel, el prasugrel o el ticagrelor. El tratamiento debe mantenerse durante 12 meses a excepción de que haya contraindicaciones tales como excesivo riesgo de sangrado. En cuanto al tratamiento con anticoagulantes,
Se recomienda administrar enoxaparina en una dosis de 1 miligramo por kilogramo 2 veces al día vía subcutánea, o en su caso usar heparina no fraccionada en administración intravenosa ajustada al peso del paciente, con un bolo inicial de 60 a 70 unidades por kilogramo hasta un máximo de 5.000 unidades, seguido de una infusión de 12 a 15 unidades por kilogramo por hora hasta un máximo de 1.000 unidades por hora. Y pues en este caso tiene que haber una monitorización para el ajuste del tratamiento anticoagulante. Seguido del tratamiento antiisquémico, hay que tomar en cuenta el grado de riesgo de nuestro paciente y dependiendo de este, por ejemplo, podemos ver que pues si el riesgo es bajo, y ahí vemos las características, ¿no? La prueba de esfuerzo, el ecocardiograma de estrés, la resonancia magnética, y si este no tiene una isquemia significativa, va a proceder a hacer el tratamiento conservador. En cambio, si este tiene una isquemia significativa, entonces se va a referir a angiografía coronaria percutánea de manera electiva. En caso de que el riesgo sea intermedio, alto o muy alto, se va a proseguir a la angiografía coronaria percutánea, que pues en el caso del riesgo alto será de manera precoz, en un tiempo igual o menor a 24 horas y en riesgo muy alto se hará en un tiempo igual o menor a 2 horas. Pues ahora pasaremos a lo que es el tratamiento a largo plazo. En este se recomienda el inicio temprano del tratamiento con estatina de alta intensidad a largo plazo, salvo que exista contraindicación o algún efecto adverso. Pues las estatinas pueden reducir la morbilidad y la mortalidad de los pacientes con enfermedad coronaria. En el manejo a largo plazo, los pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y fracción de eyección del ventrículo izquierdo o FEVI menor o igual a 40%, se recomiendan utilizar pues un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 2 o IECA. Si el paciente no tolera este tipo de fármacos, se le puede prescribir en su lugar un antagonista del receptor de angiotensina 2 o ARB2. En ambos casos debemos de verificar que no existan contraindicaciones o interacciones farmacológicas, así como pues que debemos de estar pendientes de los posibles efectos adversos. También se presenta el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Este se caracteriza por un dolor torácico y elevación persistente del segmento ST por más de 20 minutos. Ocasiona que haya una disminución repentina del flujo de la sangre, pues en las coronarias, después a que se presenta una oclusión por un trombo. De esta manera refleja una oclusión coronaria aguda total. En cuanto a su etiología, podríamos mencionar la oclusión de las arterias coronarias por un émbolo en su interior, espasmos, algún tipo de anomalía congénita y otros más. En cuanto a la fisiopatología, inicialmente se rompe la superficie de la placa aterosclerótica. Claramente, al romperse, pues su contenido va a quedar expuesto a la sangre. Como hemos visto igual en fármaco, al haber una rotura, el cuerpo pues lo detecta, de tal manera que actúa favoreciendo la trombogénesis, es decir, la formación de un coágulo. Después de que al inicio se deposita una sola capa de plaquetas en el sitio pues donde se rompió la placa, algunos agonistas van a estimular la activación de trombocitos, como por ejemplo la adrenalina, serotonina, entre otros, y posteriormente se libera tromboxano A2, el cual va a actuar como un potente agregante plaquetario y vasoconstrictor, por lo que de esta manera, este igual se va a relacionar al cierre de heridas. De igual forma, con todo esto se presenta una resistencia a la fibrinólisis. La fibrinólisis es la degradación de las redes de fibrina, con lo cual se evita que se forme un trombo. Además de la presencia de los tromboxanos, con la activación de plaquetas por acción de agonistas,
se favorece un cambio de conformación en el receptor de glucoproteínas 2B y 3A, la cual es una molécula multivalente que genera agregación plaquetaria. Como podemos ver en la parte izquierda del esquema, interviene también el factor hístico, encargado de activar la cascada de coagulación en las células endoteliales lesionadas en el sitio de la placa rota. A su vez, se van a presentar una activación de los factores 7 y 10, con lo cual posteriormente se van a dar unas conversiones. De protrombina va a pasar a trombina. Esta trombina actúa sobre el fibrinógeno, ocasionando finalmente la conversión de fibrinógeno a fibrina. Quiero recordarles que la fibrina pues se agrupa como en filamentos, de forma que se cree como una red de malla finita que puede retener las células sanguíneas durante la formación del coágulo. Finalmente, la arteria coronaria afectada queda ocluida por un trombo que posee agregados plaquetarios y cordones de fibrina. Con todo esto se da como consecuencia una disminución del flujo sanguíneo. Dentro de sus factores de riesgo encontramos el tabaquismo, el abuso de cocaína, enfermedades vasculares del tejido conjuntivo, la hipertensión arterial, hipercoagulabilidad, trombos o tumoraciones intracardíacas, las cuales pues generen algún tipo de embolo coronario, también el colesterol elevado y entre otros más, que como ya sabemos, todos estos factores favorecen a que exista una formación o bien una rotura de la placa aterosclerótica coronaria. Pues ahora hablaremos del tratamiento para el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. En este caso solamente se incluye al infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Y pues tenemos que se hará uso de los antitrombóticos y estos van a tener dos objetivos. El objetivo primario será lograr y conservar el flujo sanguíneo adecuado en la arteria que perfunde la zona infartada, en conjunto con estrategias de restablecimiento de la perfusión. Y el objetivo secundario es el de disminuir la tendencia a la trombosis y con ello la posibilidad de que se formen trombos murales o trombosis venosa profunda, ya que cualquiera de los dos cuadros puede causar una embolia pulmonar. El grado en que la administración de antiagregantes plaquetarios y antitrombínicos logre estos objetivos determina en parte la eficacia con la que el tratamiento disminuye el riesgo de muerte por infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Bueno, pues ahora hablaremos de los bloqueadores adrenérgicos beta y de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como se observa en el diagrama superior del lado izquierdo, los beneficios de los betabloqueadores se dividen en dos tipos: los que se obtienen inmediatamente cuando el fármaco se administra a muy breve plazo, que es el uso inmediato o agudo, y el beneficio para prevención secundaria, que es cuando el fármaco se receta después del infarto agudo de miocardio. El bloqueo beta intravenoso agudo mejora la relación de aporte y demanda de oxígeno por el miocardio, disminuye el dolor, reduce el tamaño del infarto y aminora la incidencia de arritmias ventriculares graves. Por eso es que se usa como tratamiento en esta patología. En cuanto al tratamiento por inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2 disminuyen la tasa de mortalidad después de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Si el paciente es intolerante a las IECAS, se pueden usar los antagonistas de receptores de angiotensina 2 o ARAS. Ahora vamos con dos partes muy importantes: el tratamiento en el servicio de urgencia y el control del dolor. En cuanto al tratamiento en el servicio de urgencias, vamos a tener dos modalidades, por así decir: el uso de ácido acetil salicílico y la oxigenoterapia. En cuanto al ácido acetil salicílico, se le va a dar a cualquier paciente con sospecha de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Se le va a dar un comprimido de 160 a 325 miligramos masticable, ¿no? Y el paciente se lo va a colocar en lo que es el vestíbulo de la boca.
Esta parte es muy importante, ya que este medicamento va a inhibir la producción de la ciclooxigenasa, que a su vez va a dar como resultado la disminución del tromboxano A2. Esto es muy importante, ya que el tromboxano A2 es un importante constrictor de los vasos y también es un inductor de la agregación de las plaquetas. Por eso es que vamos a ver disminuir sus niveles. La medida del ácido acetil salicílico se va a continuar con la administración oral diaria con una tableta de 75 a 162 miligramos. En cuanto al control del dolor, también tiene una vital importancia. Y vamos a tener 3 variantes, lo que es la nitroglicerina, la morfina y los beta bloqueantes. En cuanto a la nitroglicerina, va a ser la primera opción porque va a ser de manera sublingual y se le puede aplicar a la mayoría de los pacientes. Se pueden administrar incluso 3 dosis de 0.4 miligramos a intervalos de 5 minutos. Y este va a disminuir o abolir por completo el dolor del paciente. La función que cumple la nitroglicerina es que disminuye la demanda de oxígeno y mejora su aporte en el miocardio. Esto lo logra a través de la aminoración de la precarga y también porque va a ayudar a dilatar los vasos coronarios que se vieron implicados en el infarto. Ahora, la nitroglicerina intravenosa se va a usar en pacientes a quienes les reaparece el dolor retroesternal posterior al uso de nitroglicerina sublingual y en pacientes que tengan nuevos cambios del segmento ST o de la onda T. Ahora, la morfina, como sabemos, es un analgésico muy eficaz para el dolor. La administración sistémica de la morfina es a través de una inyección intravenosa de 2 a 4 miligramos que se repite cada 5 minutos. Una parte importante al usar este fármaco es que puede disminuir la constricción venosa y arteriolar mediada por impulsos simpáticos y con ello se acumula sangre en la red venosa, lo que puede disminuir el gasto cardíaco y la presión arterial. Pero por lo general, estas alteraciones hemodinámicas van a ceder con rapidez si nosotros elevamos las extremidades inferiores. Claro que en algunos pacientes se va a necesitar de la expansión de volumen con una solución salina intravenosa. El último punto del control del dolor son los betabloqueantes. Los betabloqueantes intravenosos van a disminuir el riesgo de reinfarto y la fibrilación auricular. Ahora, los betabloqueantes se dan de manera oral en las primeras 24 horas en que el paciente tuvo el infarto, a todo el paciente sin signos de insuficiencia cardíaca, sin estado de bajo gasto y sin riesgos elevados de choque cardiógeno o de cualquier otra contraindicación para los bloqueos. Generalmente se dan 5 miligramos de metoprolol cada 2 a 5 minutos en un total de 3 dosis. Otro de los tratamientos para este tipo de infarto son las intervenciones coronarias por vía percutánea o por sus siglas ICP. Las ICP incluyen la angioplastía coronaria transluminal percutánea o por sus siglas PTCA, con colocación de una prótesis endovascular a la que se le conoce como stent o puede ser sin ella. En la imagen de la izquierda se representa una angioplastía sin el stent y en la derecha uno con el stent. Bueno, pues en las presentes imágenes se representan lo que es el procedimiento para la colocación o las intervenciones coronarias por vía percutánea. Como se observa en la imagen 1, la PTCA se realiza a través de una punción femoral, radial o braquial percutánea. El abordaje radial se usa cada vez con mayor frecuencia porque reduce la incomodidad del paciente, disminuye el tiempo hasta la deambulación y reduce la incidencia de algunas complicaciones. Siguientemente, en la imagen 2, se aprecia que debe introducirse un catéter guía en una arteria periférica grande y avanzar hasta el origen de la arteria coronaria que se desea tratar. Luego, en la imagen 3, se aprecia cómo se debe avanzar un catéter con un balón en la punta bajo guía fluoroscópica o una ecografía intravascular y ubicarlo dentro de la estenosis, tras lo cual se infla el balón para destruir la placa aterosclerótica y dilatar la arteria. La angiografía se repite después del procedimiento para documentar los cambios. El procedimiento suele llevarse a cabo en 2 o 3 vasos según se considere necesario. Ahora, en las imágenes 4, 5 y 6
se puede visualizar el procedimiento para una angioplastía coronaria transluminal percutánea con la colocación de una prótesis endovascular, que es el stent. Si se fijan, pues es prácticamente el mismo proceso, solamente que ahora se va a introducir pues este stent y este va a ayudar a mantener el vaso sanguíneo abierto. El último método terapéutico es la fibrinólisis. Con la fibrinólisis, el objetivo principal es restaurar de inmediato el libre tránsito por la arteria coronaria. En Estados Unidos, la Food and Drug Administration aprobó fibrinolíticos como el activador de plasminógeno hístico, o TPA por sus siglas, la streptokinasa, la tenecteplasa por sus siglas TNK y la reteplasa por sus siglas RPA, para uso intravenoso en el caso de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Tales fármacos estimulan la conversión de plasminógeno en plasmina, que ejerce una acción lítica en los trombos de fibrina. Entre los estudios de laboratorio y gabinete tenemos como primer punto la electrocardiografía. La ECG estándar de 12 derivaciones emplea electrodos para registrar diferencias en el potencial eléctrico generadas por corrientes iónicas o potenciales de acción durante el ciclo cardíaco entre sitios determinados del cuerpo. También tenemos las pruebas de esfuerzo, que son una forma de observar la función cardíaca en condiciones de estrés. Su objetivo es alcanzar el nivel máximo de esfuerzo para la edad. Mientras intenta hacerlo, se vigila la presión arterial durante la prueba de ejercicio y se registra el patrón de ECG para determinar la frecuencia cardíaca y detectar cambios isquémicos en el miocardio. También tenemos la ecocardiografía. Esta todavía es la prueba diagnóstica más usual para valorar la estructura y función del corazón. Utiliza señales ultrasónicas inaudibles al oído humano. Se refleja o hace eco siempre que el haz de sonido encuentre un cambio en la resistencia a su transmisión. Como siguiente punto tenemos las imágenes cardíacas nucleares, que implican la utilización de radionucleótidos, que son sustancias radiactivas, y pues estas no son invasivas. También tenemos el cateterismo cardíaco. Este procedimiento implica la introducción de catéteres flexibles hacia los grandes vasos y las cámaras cardíacas. Como último punto tenemos a las troponinas y los biomarcadores. Para el diagnóstico de lesión miocárdica, las troponinas séricas son más específicas y sensibles que los biomarcadores convencionales de daño miocárdico. Estos últimos engloban a la creatininquinasa, o CK por sus inicial, y a su isoenzima MB y la mioglobina, por lo que no se recomienda la medición de creatininquinasa ni de su isoenzima MB y tampoco de la mioglobina de manera rutinaria para el diagnóstico de síndrome coronario agudo, ante la disponibilidad de troponinas séricas. Ahora para el diagnóstico tenemos el primer método mostrado, que es el electrocardiograma, por sus siglas ECG. En el electrocardiograma debemos recordar que los electrodos sirven para registrar las diferencias en el potencial eléctrico generadas por corrientes iónicas, es decir, los potenciales de acción durante todo el ciclo cardíaco. Recordemos también que en el electrocardiograma tenemos a la onda P, que va a ser de contracción auricular o despolarización auricular, el segmento PR, que las aurículas se van a vaciar y se inicia la contracción ventricular, el complejo QRS, que es de contracción ventricular y despolarización ventricular, el segmento ST, que su elevación o descenso puede significar insuficiencia. El punto G es el medio que está entre este segmento ST. Es un estado refractario del miocardio ventricular. La onda T es el corazón en periodo de relajación ventricular y se va a iniciar la repolarización ventricular. La sístole abarca el complejo QRS y la onda T, y la diástole es el fin de la onda T hasta la onda P. Después de tener claros estos conceptos, vamos a continuar explicando cómo vamos a notar en el electrocardiograma cuando hay una patología relacionada a una enfermedad coronaria.
Los resultados que dé el electrocardiograma pueden variar según sea el infarto, según sea la falta o la insuficiencia cardíaca. Por su duración puede ser agudo o en evolución, como lo muestra en la imagen. Después de que se dé la evolución, se va a dar un cambio notable después donde el complejo QRS desciende, que más adelante se les va a explicar. Según su extensión puede ser subendocárdica o transmural, dependiendo de cuánta o en qué parte sea la falta de irrigación. La subendocárdica causa depresión y la transmural elevación en el segmento ST. Y según su localización puede ser recordando las arterias del corazón, tenemos que la arteria coronaria anterior y tenemos una posterior. Entonces, dependiendo de cuál esté siendo afectada por un trombo, por una placa, pues es donde se va a notar. El electrocardiograma nos va a servir tanto para la detección y tratamiento de la enfermedad coronaria, identificando defectos de la conducción ventricular, arritmias, desbalances electrolíticos por la falta de aporte sanguíneo, es decir, que no llega a los suficientes nutrientes o componentes que necesita el tejido, efectos farmacológicos, alteraciones eléctricas o estructurales de origen genético. La fase de repolarización del potencial de acción, la onda T y segmento ST en el electrocardiograma casi siempre es la primera en alterarse durante la isquemia o la lesión miocárdica causada por el síndrome coronario agudo. Los diferentes cambios que vamos a notar son primeramente la inversión de la onda T, recordando que la onda T es cuando el corazón está en periodo de relajación e inicia su repolarización ventricular, pero como hay una isquemia del área afectada, no puede cargarse adecuadamente porque no realiza su carga al estar reduciendo su potencial. El segmento ST puede elevarse o puede descender cuando se eleva, recordando que el segmento ST es el estado refractario del miocardio. Si se eleva significa que hay una lesión isquémica. ¿Por qué una lesión isquémica? Porque hay insuficiencia, no llega el aporte sanguíneo adecuado. Todo esto se va a dar porque no hay una adecuada circulación. Cuando no hay una elevación, puede ser que la oclusión trombótica sea subtotal o intermitente, es decir, que sí le llega un aporte sanguíneo, pero no del todo o no lo suficiente. Por eso no se eleva, pero tampoco está completamente bien irrigada esa área. La onda Q va a aparecer anómala, recordando que el complejo QRS es de la despolarización, contracción y despolarización ventricular, pero como no hay hay una parte isquémica, es decir, no todo está contrayéndose adecuadamente, entonces el tejido necrótico, por eso va a hacer que la onda Q no se inicie bien su contracción ventricular y aparezca anómala. Podemos la imagen de abajo por eso les muestro que la isquemia aguda grave reduce el potencial de membrana porque como está muerto el tejido, no está suficientemente bien irrigado, acorta su potencial de acción, formando una diferencia en el voltaje. A esta diferencia de voltaje se le llama corriente de lesión y por eso se da la desviación del segmento ST, ya sea que ascienda o descienda. Las pruebas de esfuerzo las vamos a realizar en caso de que haya síntomas o sospecha de alguna enfermedad coronaria aguda. También nos sirve para valorar la respuesta fisiológica después del infarto al miocardio, para valorar la cantidad de daño que tuvo durante el infarto. También para ver la revascularización, es decir, para ver que también está el flujo, ya sea para diagnóstico previo o post a un infarto que pueda sufrir nuevamente uno. También para medir la capacidad funcional. Esto quiere decir que la prueba de esfuerzo no solo sirve en caso de enfermedad, sino también para aquellos deportistas o aquellas personas que necesitan rehabilitación cardíaca, ya sea antes de una operación o cirugía de corazón o posterior a esta. También para medir la gravedad de las arritmias y evaluar la claudicación intermitente.
Durante toda la prueba de esfuerzo se va a vigilar la presión arterial y se registrará el patrón del electrocardiograma. Los síntomas que vamos a ver en caso de enfermedad arterial o enfermedad coronaria aguda va a ser el dolor precordial, que es el dolor de pecho. Mayormente las personas cuando sienten este dolor, suelen tomarse el pecho más o menos a nivel del pezón izquierdo. También va a ser la disnea, que pues sabemos que es el dolor de respirar, la persona puede agitarse, puede tener arritmias. También en el electrocardiograma va a asomar los cambios en el segmento ST previamente explicados y puede darse un descenso en la tensión arterial. Y hay que tener pendiente siempre a la persona porque puede llegar a desvanecerse, entonces por eso debemos estar siempre vigilando, en este caso de la prueba de esfuerzo, que la persona pueda continuar o esté bien, reaccionando bien a esto. Cuando una persona no puede hacer la prueba de esfuerzo tal cual, se realiza el estrés farmacológico. ¿Esto qué es? La persona no puede realizar ejercicio físico, ya sea debido a un trastorno ortopédico, neurológico o a otra enfermedad o otra causa que no le permita hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué se hace? Se le aplican ciertos fármacos como el dipiridamol, que bloquea la reabsorción celular de adenosina, es decir, es un vasodilatador, aumenta el flujo sanguíneo coronario sobre el nivel basal y eso nos sirve para medir pues el electrocardiograma y la tensión arterial. También se puede usar la dobutamina, que es un fármaco simpático mimético, es decir, que contrario del dipiridamol, este va a aumentar la contractibilidad cardíaca y el volumen de latido. Y esto igual nos va a servir para medir el electrocardiograma y la tensión durante su aplicación. También se puede realizar la ecocardiografía, que utiliza señales ultrasónicas inaudibles al oído humano, creando una imagen móvil del corazón. Nos sirve para determinar dimensiones ventriculares, sus movimientos valvulares, el movimiento de la pared ventricular izquierda y su tabique, el volumen diastólico y sistólico, para lograr visualizar el movimiento de los segmentos individuales de la pared ventricular izquierda, ya sea durante la sístole o durante la diástole. Y existen diferentes tipos de ecocardiografía. Las bidimensionales, el modo M, que es unidimensional, la tridimensional, que nos muestra un volumen completo, la Doppler, que nos va a mostrar un flujo sanguíneo con contraste, nos sirve exactamente para ver la delineación de las estructuras, sobre todo del ventrículo izquierdo. La transesofágica, como su nombre lo dice, a través del esófago, nos permite ver el corazón y valorar su función vulvar sobre todo. En el caso de que se realice con esfuerzo, pues se ve el tamaño, la forma, la función o la disminución en la pared identificada de isquemia. ¿Por qué disminución? Porque al no realizar su función de contractibilidad, pues es músculo y decrece su tamaño. También están las imágenes cardíacas nucleares, que se hace a través de radionúclidos. Igual hay diferentes tipos. Tenemos las imágenes de perfusión, tenemos la tomografía por emisión de positrones, las angiocardiografías con radionúclido, la resonancia magnética, que es bien conocida porque nos muestra una señal de radio a través del corazón, mostrándonos su volumen, su masa y su función. También tenemos la tomografía computarizada, ya sea con contraste o sin contraste. En el caso de que el contraste pues se utilice de esta manera, nos va a servir para valorar las cámaras cardíacas, los vasos sanguíneos y el lumen. Sin contraste se va a ver la calcificación de las arterias. ¿Calcificación por qué? Porque ya no están funcionando adecuadamente. El cateterismo cardíaco se trata de la introducción de catéteres flexibles hacia los grandes vasos y cámaras cardíacas. Nos sirven para medir el gasto cardíaco, obtener muestras de sangre a fin de realizar un análisis de gases, visualizar y registrar las imágenes fluoroscópicas del corazón y vasos torácicos, medir las presiones en el corazón y en los grandes vasos. La arteriografía se trata de la inyección de un medio de contraste radiográfico al corazón, que nos permitirá observar y firmar las estructuras en movimiento. ¿Esto qué nos permitirá? Pues identificar y establecer el grado de estrechamiento coronario, realizar una intervención coronaria percutánea o ICP, colocar endoprótesis arteriales coronarias, establecer la disposición para una cirugía de revascularización con injerto arterial coronario,
Para mediciones fisiológicas intracoronarias, en este caso pues ya se mencionó la autosonografía de Doppler, con tecnología obviamente. La medición de tropominas y biomarcadores nos sirve para medir la necrosis que puede existir. En este caso no se debe superar el punto de corte para el diagnóstico de infarto agudo al miocardio. La troponina T tiene de 10 a 14 miligramos dependiendo del método, la I de 9 a 70 y pues esta permanece elevada posinfarto miocardio entre 7 a 14 días. Una nueva elevación del 20% más síntomas puede significar un reinfarto al miocardio. En el caso de biomarcadores, casi ya no se utiliza, pero tenemos la medición de creatinicasa, isoenzima y la mioglobina. En este caso, pues los leucocitos con predominio de neutrófilos suelen aparecer también en el pico entre el segundo o cuarto día normalmente y se normaliza al séptimo día, pero casi ya no se utilizan los biomarcadores. Ahora, para los cuidados de enfermería, deberíamos prestar un poquito más de atención y revisando la biografía Nanda, encontraremos diferentes diagnósticos que se pueden dar a los pacientes dependiendo de su estado pues actual de salud. Uno de ellos les encontramos o les pusimos 7. El primero es de perfusión tisular inefectiva miocárdica relacionada con desequilibrio entre aporte y consumo de oxígeno. El diagnóstico puede sonar un poco técnico, ¿ok? Por el lenguaje, pero ¿cuál es su objetivo? Mejorar el flujo sanguíneo y disminuir el riesgo de complicaciones. ¿Por qué? Porque ya hay un desequilibrio entre el aporte y consumo de oxígeno. Entonces nuestras intervenciones como enfermeros debe ser, después de ingresar al paciente, pues explicarle su patología, colocarlo en reposo, monitorizarlo, de ser necesario colocar oxígeno, obtener su electrocardiograma, porque ya vimos que es un método de diagnóstico, evaluar su dolor, ya sea torácico o sus signos y síntomas que lo acompañen, ya sea que tenga mareo, un síncope, que sienta angustia. Por eso, entre uno de los diagnósticos mencionamos la ansiedad relacionada con amenaza de cambio en el estado de salud. Entonces, nosotros no solo debemos pues obtener diferentes muestras sanguíneas o realizar las intervenciones pues del área de enfermería, sino que también debemos preocuparnos por el estado pues psicológico del paciente. Debemos hacer intervenciones básicas como canalizarlo. Mayormente estos pacientes se les coloca un catéter central. También pues básico, tomar sus signos vitales, ponerle sus medicamentos, en dado caso de que necesite cambio de posiciones. Otro de los diagnósticos del NANDA que les pusimos fue el de dolor agudo relacionado con aporte insuficiente. Nuestro paciente cuando antes o después o durante un infarto va a tener dolor, porque ya vimos que es parte de la sintomatología que esto tiene un dolor pues ya sea por una angina o un dolor de presión. Entonces nosotros debemos disminuir o eliminar lo mayor posible el dolor, ya sea pues a través de los medicamentos, midiéndole su tensión arterial para ver que el dolor no se le esté subiendo, no le esté estresando, su electrocardiografía, ver que el paciente esté cómodo. También pusimos otro diagnóstico que es el de disminución del gasto cardíaco relacionado con la disfunción. Aquí el paciente pues ya vimos que ya tiene una disfunción, es decir que una parte de su corazón ya no funciona. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues nuestro objetivo debe ser mejorar el gasto cardíaco al favorecer la función mecánica del miocardio, es decir, vigilar sus signos y síntomas, registrar su perfil hemodinámico, si tiene alguna arritmia, vigilar que el paciente esté tranquilo, que no se estrese más, moverlo. Y como ya les mencioné el de ansiedad relacionada con amenaza al cambio de salud, pues pasemos al de intolerancia a la actividad relacionada con desequilibrio entre aporte y consumo de oxígeno miocárdico. Aquí el paciente dice que tiene intolerancia a la actividad, es decir, que el paciente no debe realizar esfuerzo. Entonces nosotros debemos de evitar el esfuerzo físico para nuestro paciente con el fin de que su flujo sanguíneo coronario esté estable, procurando su reposo, si necesita oxígeno, pues como ya se mencionó en el primer diagnóstico. Si tiene un patrón respiratorio ineficaz por el dolor de pecho o precordial que tiene, nosotros debemos disminuir las causas que le están provocando ese dolor
y mejorar su mecánica ventilatoria, porque el paciente está tan adolorido que tiene disnea, o sea, que le duele respirar. Entonces, nosotros debemos colocarlo en una posición cómoda, posición semi-Fowler, apoyarlo con oxígeno, vigilar su saturación capilar. Y si nuestro paciente tiene riesgo de infección, es decir, que ya tiene procedimientos invasivos, nosotros tenemos que poner las aplicaciones de precaución estándar basadas en la transmisión con tal de impedir una reinfección o que la infección se propague. Para eso también debemos recordar que una de nuestras acciones debe ser la educación, es decir, también tenemos que platicarle a nuestro paciente de la prevención secundaria. Obviamente que al paciente no siempre se le va a tener hospitalizado, entonces al momento de egresar, en su alta, nosotros debemos explicarle de manera clara, aclarar sus dudas, corroborar que su información se haya entendido. Si el paciente necesita un plan de alta, ya sea porque tiene hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, o estrés, nosotros debemos tomar en cuenta esto y comentarle al paciente precauciones para que su riesgo de infección o su enfermedad no sea agravada. Entonces, estos son los cuidados de enfermería que nosotros debemos de tener en cuenta, al menos algunos de los que debemos tener en cuenta, que se deben de hacer con nuestro paciente. Nosotros debemos de ver a nuestro paciente no como un número de cama, sino como un ser biopsicosocial, que su estado no está del todo completamente al 100%. Después de ver la complejidad del tema, solo podemos concluir que nuestros pacientes pues van a necesitar muchos cuidados y nosotros debemos tener en cuenta no solo la visión patológica, sino también la holística, verlo como una persona que no está su salud al 100% y necesita que ya sea al 100%, 50%, 70%, cumplir esa necesidad que está viéndose afectada. Su patología no es del todo, no siempre va a ser del todo grave, pero hay pacientes que sí van a necesitar atención por limitaciones, ya sea por el infarto que tuvo o por el estado económico que no le permitió tomar sus medicamentos, etcétera. Entonces, tenemos que ver que nuestro paciente, sin importar su edad, sin importar raza, como lo quieran llamar, tiene ahorita una necesidad y nosotros debemos estar velando por ello. Nosotros debemos efectuar medidas no solo de atención, sino también de prevención, orientar a nuestro paciente. Si bien nuestro paciente llega a nuestras manos cuando mayormente ya está enfermo, es difícil que las personas no solemos tener la cultura de ir antes de que nos enfermemos, sino cuando ya está enfermo el paciente. Entonces nosotros debemos también educarnos y educar a nuestros pacientes, prevención primaria, secundaria o en estado de rehabilitación terciaria o cuaternaria. Resolver sus dudas, si está frustrado, si hay malos entendidos que le están causando estrés porque no entiende su enfermedad o no sabe exactamente qué debe hacer o cómo cuidarse, pues nosotros para eso debemos estar ahí, conocer los diagnósticos que podemos darle, conocer la patología, los diferentes síntomas que puede tener, nos ayudarán con el tiempo, obviamente la experiencia, pues a tratar con todo esto. Esta es la conclusión a la que nosotros les podemos dar. Espero que el tema haya sido de su agrado, lo hicimos con mucho aprecio y que tengan buen día.